de implementación de nuevas tecnologías en una organización, en una empresa retail. Y para eso, y ya entrando al terreno que nos convoca, Marcela, por favor, coméntanos un poco acerca de la empresa y cómo deciden gestionar el cambio. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Néstor, Ale, buenas tardes a todos los participantes que nos están escuchando, gracias por estar. Bueno, primero para contextualizar un poco el caso que vamos a compartirles, esto se llevó a cabo en una compañía de retail. Para que tengan una idea de la dimensión de la compañía, era una compañía de más de 14.000 colaboradores, con más de 90 tiendas, 4 centros de distribución, 5 plantas productivas, que tenía presencia tanto en Lima como en las provincias. Por lo cual era un proyecto, un caso bastante complejo por la dimensión. En sí el proyecto consiste en la implementación de un nuevo sistema operativo para la gestión justamente de la tienda. Y lo que el gerente general había planteado como dolores principales que quería dar eran la obsolescencia tecnológica, dado que ya nos había pasado que anteriormente había fallado el sistema, y esto obviamente, bueno, ustedes saben, cuando falla un sistema en la operación diaria, acarrea un costo económico muy importante. Procesos transversales estancos que teníamos que actualizar, que queríamos generar mayor productividad, mejorar el time to market, y todo eso estaba bajo un lógico más grande, que era el de omnicanalidad. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Contratamos a una consultora que nos ayudó, ahí fue donde conocí a Alejandra, y implementamos todo un plan de gestión del cambio que tuvo básicamente 4 ejes, que fueron gestión de grupos de involucrados, comunicación, gestión de impactos y capacitación. Estos 4 ejes son justamente la columna vertebral de este webinar que vamos a compartirles. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Vamos a dar un pequeño paso atrás, porque evidentemente la organización hizo esto porque vio la importancia de no únicamente hacer el cambio por hacerlo, sino acompañarlo con un programa de gestión del cambio. Desde ahí quisiera hacer un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué hacer gestión del cambio y no simplemente poner la llave, darle la vuelta y arrancar el carro hacia una nueva dirección? Es decir, ¿por qué invertir tiempo y dinero en gestión del cambio? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el costo que las organizaciones enfrentamos al no gestionar el cambio adecuadamente? Ale, por favor, si nos puedes compartir tu respuesta. Hola, antes que nada saludarlos a todos, agradecerles mucho que estén con nosotros invitados, y bueno, un placer estar con Marcela, con quien compartí 3 años de proyecto, y con Carlos, y así que bueno, muchas gracias. A ver, la gestión de cambio es muy importante porque, como bien has dicho, Carlos, el mundo nos golpea, o sea, estamos ahora atravesando justamente el tema del COVID, y si no fuera el COVID, las fuerzas externas golpean la organización. Ese golpe que hay en la organización, esos cambios que hay en la organización reacciona, ¿sí? O sea, todos los cambios que suceden en el exterior, la organización reacciona. ¿Y cómo reacciona? Reacciona, como bien tú dijiste, cambiando procesos, cambiando sistemas, cambiando políticas, cambiando reglamentación, protocolos, cambiando cultura. O sea, la organización hace todos esos cambios o intenta hacer todos esos cambios, pero dentro de la organización hay personas, y las personas en general, por nuestra característica humana, nos oponemos al cambio. Nos oponemos porque sentimos miedo, nos oponemos porque tenemos temor, porque tenemos ansiedad. Entonces, la gestión del cambio lo que hace es justamente poder manejar o atenuar todas estas emociones que las personas sentimos ante un cambio. Entonces, lo que se hace en estos proyectos es, primero, involucrar a todas las personas que hay que involucrar; segundo, informar; tercero, formar o capacitar; y cuarto, acompañar. Las personas sentimos más temor cuando notamos que el cambio que se viene es más grande de lo que nosotros podemos afrontar. En realidad es un tema de percepción, no es un tema de realidad. Si yo percibo
que el cambio que se viene es más grande y no voy a poder, me opongo, ¿está bien? Ahora es una percepción, en una de esas yo puedo subirme rápidamente. Entonces la gestión del cambio hace todo eso. Y acá lo importante es contar con profesionales que lideren esta gestión de cambio, que tengan la experiencia suficiente. Es decir, además de una metodología probada, que es muy importante, lo más importante es que esos profesionales tengan experiencia, hayan tenido esta experiencia en casos similares. Vos preguntaste también cuál es el costo. Yo creo que el costo de no tener gestión de cambio es muy alto, y a lo largo de la charla vamos a ir volviendo con este punto, porque depende de cada organización, depende de cada estadio y de cada momento, pero el costo es muy alto de no tener gestión de cambio. Buenísimo, Alejandra. Y Marcelo, Marcela, compártenos un poco, básicamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué hacer gestión del cambio y cuáles son los costos de no hacerlo? Sí, bueno, en el caso puntual de esta compañía en la que estaba trabajando, eh, contratamos una consultora de gestión del cambio por el impacto que tenía el proyecto, y dado que tampoco teníamos en ese momento la capacidad en nombre de poder asignar un equipo 100% dedicado a esto. Entonces, por eso veíamos que hacía falta un partner que nos acompañe en ese proceso. Segundo, la compañía entendía ya de por sí que gestión del cambio era un factor crítico para el éxito o no de un proyecto. Ya teníamos, colaboradores con muchos años de antigüedad, que ya habían tenido también malas experiencias en otros proyectos justamente por no haber dado correctamente ese cambio. Y además, desde la corporación, esta es una compañía que tiene presencia en 5 países, y desde la corporación ya habían experiencias además en otros proyectos de otros países, cual se había tenido mucho éxito. Así que creo que eso es súper importante. Después, en relación al tema de costo, creo que el costo más grande es que la propia cultura organizacional atropelle ese cambio que se quiere implementar. Y bueno, como ya mencionamos, tiene costos económicos muy grandes, tiene costos con el desgaste de la gente, podemos tener problemas con el cliente, evidentemente, y finalmente la reputación de la compañía. Gracias, Marcela. Y hay un punto muy importante que tú has mencionado, ¿no? Que la alta dirección ya estaba sensibilizada o era consciente de la importancia de hacer esta gestión. Y quería preguntarte, Marcela, justamente, ¿cuál debería ser, desde el punto de vista de la alta dirección, la expectativa que debería tener esta de cara a un programa de gestión del cambio? Bueno, la alta gerencia nos había pedido en ese momento, obviamente, bueno, como imagino cualquier gerente general, que se minimice cualquier tipo de impacto negativo, ya que impactos vas a tener, y lo importante justamente a tener un plan de gestión del cambio es poder identificar esos impactos y tener acciones concretas para mitigar los problemas. Y finalmente que la gente adopte el cambio. Y ahí, bueno, un poco tomando las palabras de Alejandra, que ella mencionaba, ¿no? Formar, amar. Entonces, para una adopción correcta del cambio hay que entender cuál es la situación de las personas, qué nivel de conocimiento tienen, qué brechas de conocimiento hay que cerrar, ser muy cercanos con la bajada de información, ayudarlos, mostrar los beneficios de ese cambio, y el entendimiento de toda tu red cultural, ¿no? Esto es entender, vos vas a tener personas claves desde su rol de poder en la compañía, pero hay otras personas que no son necesariamente las que tienen el título del cargo, sino que son personas influyentes que tienen autoridad frente a otras. Entonces, ese entendimiento de tu red cultural y en qué personas podés apoyarte para que ese cambio fluya de una mejor manera es importante a la hora de un cambio, y sobre todo un cambio como este, que era un cambio tecnológico, que una mala implementación repercutía realmente en poder vender o no al cliente. Básicamente es eso, tener la mercadería en la góndola para poder vendérsela al cliente. Claro que sí. Y voy a traer algo que tú, Alejandra, mencionaste hace unos minutos, ¿no? La importancia de tener un equipo preparado, con experiencia, que tenga una metodología comprobada para poder llevar a cabo estos proyectos. Y la pregunta que te quiero hacer, Alejandra, es, entonces, ¿cómo llevar a cabo ese tipo de
de proyectos? ¿Hacerlo de manera interna, con los recursos y el equipo que tengo? ¿O en qué casos crees tú que sería necesario convocar a un externo, a una consultora, básicamente? Sí, a ver, obviamente hay que ver el caso, ¿no? O sea, hay que analizar el caso. Puede ser que con el equipo interno puedas llevarlo muy bien. Pero yo diría que cuanto más complejo es el proyecto, en este caso fue una implementación tecnológica muy compleja, conviene una vista externa. Y básicamente conviene una vista externa porque una vista externa puede ver de manera distinta temas culturales. Cuando vos estás inmerso en una cultura, te es muy difícil ver barreras de esa propia cultura porque tú estás inmerso ahí. Pero ver fortalezas de esa cultura para aprovecharlas, ver debilidades. Entonces el externo tiene esa visión. Y por otro lado, cuando tú tienes, digamos, tensión entre dos o más áreas, cosa muy normal en un proyecto de estas características, el externo tiene esa visión macro o esa visión integradora que puede, digamos, tener un grado mayor de objetividad, por decirlo de alguna manera. En cambio, si tú estás defendiendo una posición de un área, bueno, digamos que perdés un poco de objetividad, porque sos el responsable de esa área, ¿no es cierto? Entonces, creo que en esos dos casos, y lo tercero es de nuevo la experiencia en proyectos complejos, o sea, hay gente que vive de hacer proyectos de gestión de cambio, entonces, digamos que eso te ayuda mucho. Ok, perfecto. Muchas gracias a ambas. Voy a retomar, a ver, permítame compartirle la diapositiva. Voy a retomar los 4 puntos que mencionó Marcela, que son los 4 pilares sobre los cuales se construyó, se desarrolló este proyecto. Empezando por gestión de involucrados, ¿no? Entendiendo la gestión de involucrados como la acción de identificar, entender y alinear a los involucrados clave, a los jugadores claves, para realmente impulsar el cambio en la organización. ¿Okay? Y desde este espacio quisiera, Ale, preguntarte cómo crearon la coalición potente. O sea, cuando sale de gestión del cambio, a mucha gente se le vienen autores como John Kotter, ¿no? que te recomienda construir una coalición potente, identificar esas personas que te van a acompañar en este proceso, pero también identificar los posibles obstáculos y la oposición. ¿Cómo hicieron ustedes para crear esta coalición y cómo manejaron la oposición? Sí, bueno, el reto acá fue grande porque recordemos que en estos proyectos en general se tiene a la empresa que nosotros llamamos cliente, en este caso el retailer, donde Marcela estaba liderando. Pero también hay una empresa que es la que provee el software. Hay una empresa que es la implementadora del software, que es distinta. Hay una empresa que se ocupa de toda la mejora de procesos, que en este caso fue distinta. Y hay una empresa que se encarga de la gestión del cambio, ¿no? Que era la que yo estaba participando. Pero ahí tú tienes 5 culturas distintas, ¿sí? Sin contar las culturas propias de los países distintos, porque es una empresa regional, tenés tu equipo regional, que se comporta distinto de tu equipo local, y también tenés multigeneraciones. Entonces, lo importante de este track, o de esta dimensión, es lograr justamente estos equipos súper eficientes, como se los llama a veces, y con mucha sinergia y que todos tiren para el mismo lado y que no se sienta para nada, este es de la consultora tal, este es de la otra, ¿no es cierto? Sino que todos vamos hacia el mismo lado. Fue un trabajo muy fuerte y este fue un proyecto largo, entonces digamos que nada se logra de la noche a la mañana, yo creo que hemos ido mejorando mucho con el tiempo y al ser un proyecto largo nos ha permitido, sí, muy buenos resultados, pero porque trabajamos juntos mucho tiempo. Lo primero que se hizo es lo que dijo Marcela, identificar a los jugadores clave. Y acá cuando digo identificar a los jugadores clave, no es tan obvio, o sea, no es identificar a los 100 que van a formar parte del proyecto.
es también identificar ese grupo de gerentes de primera línea que a lo mejor no participan del proyecto, sino que mandan a su analista, ¿no? O a su reporte directo, pero ellos no están en el día a día del proyecto. Bueno, pero esos señores también hay que involucrarlos. Al gerente general, a las personas de las consultoras, a las personas clave de esas consultoras, para que cuando haya algún problema tú puedas levantar el teléfono y reaccionar rápidamente. Entonces, bueno, identificar a todos es una tarea muy importante. Y lo otro es sentarse con cada uno y poder entender cuáles son los miedos, qué cosas traen atrás, a lo mejor traen alguna experiencia negativa anterior, hay que detectar eso para trabajar sobre eso rápidamente, hay que detectar rápidamente qué valor perciben de este proyecto, porque si hay un área que no percibe realmente valor, no te va a apoyar, por más que te va a decir que sí, porque queda bonito decir que sí, nadie te dice que no así directo, pero bueno, hay que identificarlo justamente para trabajar con esa área y lograr que te apoyen, ¿no es cierto? Entonces es ver todas esas cosas, es ver esos miedos, es ver esos temores, es ver esos riesgos, es ver esas barreras y trabajar en la sinergia de muchas compañías juntas. Por eso, de nuevo, este era un proyecto complejo, ¿no? 5 compañías trabajando a la vez y todas con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, la gestión de involucrados fue un tema muy, pero muy importante. Claro, y yo me quedo con una palabra que tú has mencionado, que es escuchar, ¿no? Justamente escuchar las necesidades, las inquietudes de las personas para que éstas de este cambio. Marcela, te quería preguntar, ¿qué otras acciones implementaron, qué otras cosas hicieron para generar este trasfondo de confianza? Porque evidentemente todo lo que ha mencionado Alejandra no hubiera sido posible si es que no se construye la confianza entre las diferentes partes del equipo. Cuéntanos cómo hicieron. Totalmente. Sí, por un lado, la convivencia fue fundamental. Pensemos que en la misma oficina de la empresa estábamos conviviendo o sea, con la consultora, con la otra empresa de software, y en las reuniones participaban todas las partes, ¿no? Entonces, la convivencia fue de hecho un factor importante en el trabajo de esa relación. Y por ejemplo, una de las cosas que hicimos, nosotros todos los años medimos el clima laboral, y lo que se comenzó a hacer a partir de ese año del proyecto fue armar un corte de clima específico para el equipo de proyecto, para poder también identificar a través de ese resultado y con esos inputs de la encuesta de clima, cómo estaba funcionando y cómo se estaba relacionando la gente y si se sentía a gusto o no de la forma en la que llevábamos el plan. Entonces, y de ahí, bueno, surgieron varios inputs de información, como por ejemplo, cómo valoraba de hecho, el resultado de clima fue muy bueno de ese corte, y la gente valoraba muchísimo el trato este trato sin haber, digamos, distinciones de si sos consultor o sos parte de la empresa, el cuidado de los jefes frente a cualquier problema. De hecho, bueno, ahí ya le va a poder contar también, hay muchas anécdotas, inclusive que ocurren dentro del o sea, entre consultora y quizás la otra empresa o consultora y misma compañía, donde la relación de confianza primó para resolver un problema, por ejemplo. Y ese cuidado que había, después el involucramiento de todas las partes en los festejos, en las fechas especiales, sin haber esa diferencia entre, no, si sos consultor, no te celebro el Día de la Madre, por ejemplo, porque no sos parte de la empresa, ¿no? O no te festejo el cumpleaños, sino que acá sos un equipo y vamos todos adelante para que se lleve a cabo. Así que eso creo que una de las cosas muy buenas que resultaron muy bien en este caso. Buenísimo, Marce. Y entiendo, algo que rescato de acá también es la importancia de que si bien es cierto, la confianza es algo que se construye a lo largo del tiempo, las acciones tienen que ser planificadas, no debemos esperar de que ésta se emerja de manera espontánea. Voy a compartir la lámina para ponernos en contexto. Ya hemos visto el primer ámbito de trabajo, que es la gestión de involucrados, y la siguiente es comunicación. ¿Sí? Entendiendo esta como la capacidad de comunicar a los diferentes públicos, información de manera exitosa.
Y acá se me viene una pregunta, que es, lo primero es, ¿cómo diseñaron el mensaje? O sea, el qué voy a comunicar. Lo segundo es cómo se bajó o cómo se eligió el equipo que tenía que realizar esa transmisión de mensajes. La pregunta es para ti, Marcela. Ok. Bueno, lo primero es el liderazgo del gerente general y de la primera línea, de los líderes en general, ¿no? De la compañía, armar una estrategia de comunicación, ¿no? Porque si no, caemos en el error de tener el set de comunicados, y eso no es lo correcto. Hay que unificar la estrategia con el mensaje que queremos enviar, la forma, es el cómo hacemos llegar ese mensaje, a través de qué medios, en qué momentos, quiénes son las personas adecuadas para entregar esos mensajes. Bueno, todo eso se debe planificar, ¿no? Obviamente, en nuestro caso, lo hicimos con el apoyo consultora, con el apoyo de Ale, hicimos todo un plan en base a nuestras características culturales, y por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo, sabiendo que era una compañía donde primaba el espíritu de familia, hicimos un kickoff, inicio del proyecto, donde se bautizó con un nombre al programa, ¿no? al proyecto. Y esa fue una de las primeras cosas que también sirvió para la unión de todo el equipo, o sea, de todas las partes que estábamos trabajando en ese proyecto. No, bueno, todo eso tenía además un dato que era el viaje hacia la transformación, o sea, un destino que iba a ser inspirador en la compañía, ¿no? Y además los mensajes que brindó el gerente general ese día, en ese kickoff, fueron muy importantes para generar compromiso, para la importancia del proyecto también, porque muchas veces por en las empresas, ¿no? Que tenemos proyectos que son de alto impacto, pero sin ese mensaje clave, los actores no terminan de entender la importancia real que tiene en el diario, ¿no? Bueno, dentro de nuestros cronogramas, obviamente, teníamos ciertos comunicados que tenían dos objetivos, el de informar y el de motivar. Eh, Porque dentro de toda la parte de información, y por eso ahí éramos bastante estrictos con en qué momento se mandaban los comunicados, gente a todas las tiendas, a todas las plantas productivas y demás, en qué momento hacía switch off, switch on de una nueva transición. Entonces, ese comunicado avisando la transacción y demás era súper importante para, obviamente, para el funcionamiento normal y habitual de la operación. Eh, bueno, y también en las fechas donde teníamos hitos importantes como salidas en vivo de una tienda, y demás, obviamente se cuidaba mucho en la comunicación, y únicamente esto no quedaba solamente en los comunicados por mail, también se trabajaba muchísimo en las reuniones. En las reuniones de los propios líderes de su equipo, en diferentes reuniones que teníamos con el equipo de gestión del cambio, o sea, habían diferentes comités, habían otras reuniones que eran quincenales, donde el propio gerente general las lideraba, estaba toda su primera línea con todos los líderes de todas las tiendas, y también ahí servía para recoger información respecto a cómo se estaba llevando a cabo sus tiendas y cómo lo estaban viviendo. Entonces era muy fluido el feedback, ¿no? El recoger información e informar también, pero siempre escuchando mucho y dando mucha información para que esto fluya correctamente. Y otra cosa también importante es que se trabajó mucho con los agentes de cambio. Porque claro, ¿qué nos pasaba? Al ser una empresa, ¿no? Como les decía al inicio, que tiene más de 90 tiendas, ese tipo de gestión de cambio obviamente no va a llegar a poder cubrir esas necesidades, ¿no? De información que ocurren a lo largo, o sea, de Lima y provincia. Entonces sí había que tener estas personas claves para que su tienda, que tal vez estaba, no sé, en lejanía, informando a toda la gente respecto del proyecto, qué cosas iban a mejorar, qué cosas para poder manejar cualquier tipo de impacto que pudiera ocurrir. Y después, bueno, tenemos, en relación al tema de motivación que también les contaba, teníamos, por ejemplo, plan de reconocimiento en base a valores, con lo cual también se trabajaron ciertos valores como adaptabilidad, proactividad, compromiso, perseverancia, integridad, que ayudaban a tener en la organización ciertas competencias claves al momento de gestionar estos cambios. Y otra cosa más que también hacíamos, que era muy importante para el tema en realidad de recibir comunicación, efectuábamos ciertas entrevistas
antes de implementación de la salida en vivo, digamos, durante y después. Entonces, todo el tiempo íbamos manejando también las expectativas de los diferentes involucrados. Y eso era muy rico, muy importante, porque en base a esa información justamente podíamos mirar o mudar el plan que teníamos de acción. Ok, buenísimo, Marce, muchas gracias. Alejandra, ¿algo que quisieras complementar respecto de este ámbito de la comunicación? No, solo cuando Marcela hablaba me acordaba de los cumpleaños, o sea, éramos muchos los que formábamos parte del proyecto y se festejaban un día del mes, todos los cumpleaños del mes. Y realmente era muy lindo ese festejo y realmente las consultoras nos sentíamos tratadas igual, lo que dice Marcela es cierto, que el equipo de la empresa, o sea, fue muy